Hola, buenos días. Nuevamente. Hola, profe. Hola. ¿Cómo Hola, les profe. va? ¿Cómo van con la tarea? ¿Qué dudas tienen con la tarea? Está lista. Está lista, qué bueno. Pero Perfecto. claro, de ahí de que estén, o sea, no sé si está buena, pero confía en mí. Claro, eso es lo primero, que tener confianza en ustedes, ¿no? Eso es lo primero. Claro. Siempre Yo estoy confíen en ustedes. Pero si la tarea les está dando, les está haciendo lo que está diciendo, entonces lo que les están diciendo en el enunciado, entonces está correcto. No sientan dudas con eso, ¿ya? yo Hay estoy, muchas, estoy, ¿sí? que pensé que me había quedado pegado. Ya. Estoy intentando que deje como validar que el número, que la altura del pasto o del cielo esté como dentro de un rango y eso no me está funcionando. Ya, Estoy ya, vamos a ir viendo, yo os voy a explicarles, también para los que quizás no hayan hablado y todavía les falta un poquito de la tarea, vamos a explicar, voy a ver algunas cosas así de dudas que he visto generales por las preguntas que me han hecho y eso, y vemos ahí algunas dudas y si tienen alguna duda en particular, ahí me dicen. La tarea tiene muchas formas de hacerla, muchas formas de ustedes llegar a la misma, a la solución y sobre todo porque cada uno puede crear imágenes diferentes. Vi una con un pajarito que me gustó cantidad, una tarea que me mostraron yo realmente tengo muy poca imaginación, yo les doy las herramientas, pero al momento de crear, digamos que figuras nuevas y no, quizás no soy la mejor ayuda. Recuerdo que desde niña lo único que sabía hacer era una casita, ¿ya? Y todos mis dibujos rondaban alrededor de una casita. Entonces, esa parte creativa mía no me fue muy bien, ¿ya? Pero usando figuras geométricas, que lo ideal es que usen para que no se compliquen figuras geométricas, combinaciones de figuras geométricas, líneas, ¿ya? Cuando digo figuras geométricas, líneas, ustedes les salen figuras muy bonitas. He visto casitas, bueno, los árboles, los pinos, los pajaritos muy bonitos, el sol, la luna, ¿ya? Más o menos sí es de lo que más he visto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener presente? ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Por aquí está la tarea. Ustedes, ¿qué, qué están viendo? Porque como que tengo ahora, me perdí toda la cantidad de cosas que tengo abiertas. ¿Están viendo ¿Qué están viendo? quedamos ¿cómo se llama? En Excel, Ah, mira tú. eso. Mira por dónde andaba. Vamos a ver, acá. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo importante a tener presentes en Trinket? Ya, nuestra área de diseño, aunque yo la ponga así grande, no es que sea tan grande al final, ¿ya? La pongo grande ahora aquí para explicar. Pero, ¿qué es lo importante y lo primero? Tener presente que tenemos un eje de coordenada como el que siempre conocemos, un poco virada a mi línea, pero bueno, un eje de coordenada y que el 0,0 de nuestro eje de coordenada se encuentra en esta posición de aquí. ¿Ya? En la tarea les está diciendo que la altura es de 500, pero todo parece indicar que es de 400. ¿Ya? Es muy posible que si usan 500 se le vaya fuera de los rangos. ¿Ya? En Piazza un estudiante hizo una pregunta y una de las profesoras que están a cargo de la tarea les dijo que era 400. Entonces, de alto tenemos 400 y de largo tenemos 400 también que ya nosotros conocemos. Entonces, eso no podemos dejarlo de vista, ¿ya? Tenemos 400. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que dibujar en todo nuestro lienzo, en toda nuestra pantalla? Nosotros debemos empezar ¿dónde? Y ahí es a gusto de ustedes, o en esta posición de aquí, o en esta posición de aquí, ¿ya? Todo puede ser. Nosotros podemos empezar, al final,
yo le digo, podemos empezar, no es que tengamos que empezar ya, tenemos que cubrir esa distancia, ¿entiendes? Porque he visto varias soluciones y no todas empiezan desde ahí, pero ocupan todo el espacio. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Empiecen desde donde ustedes empiecen, porque capaz que les dé por empezar por aquí o les dé por empezar por aquí. Lo que saben es que tienen que empezar siempre en la E menos 200, ¿ya? Para que se les mueva. O si empiezan por acá, tienen que estar moviéndose para la derecha y para la izquierda. Como ustedes quieran empezar, ustedes empiezan. Ahora, ¿qué es lo importante tener presente? Que nosotros vamos a tener, por ejemplo, el suelo lo vamos a tener por acá. ¿Y por qué les digo importante? Y miren, y hago el suelo más chico que el eje 0, 0. Porque vi algunas soluciones que lo que hacían era dibujar el suelo para abajo del 0, 0 y el cielo para arriba del 0, 0. ¿Y qué sucede? Que ahí yo estoy restringiendo a que mi solución sí o sí sea 200 para arriba y 200 para abajo. O 250, como quiera. Yo estoy restringiendo a que mi solución tenga un tamaño fijo, porque si ya yo pusiera el suelo más pequeño, entonces me iba a quedar un espacio que no iba a tener nada. ¿Por qué? Porque igual yo iba a estar pintando mi cielo, mi cielo para arriba. Y si yo lo pintaba de aquí para abajo, ¿qué iba a pasar? Que me iba a quedar igual un espacio vacío abajo. Puede que no me quedara en el medio, pero me iba a quedar el espacio vacío abajo. Y la idea es que ocupen toda la pantalla. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta ahí entienden bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo empecé en la posición, vamos a suponer que yo empecé aquí, ¿ya? Entonces, mi Y inicial, mi X ya sabemos que es menos 200, para mí la X es menos 200, y mi Y, yo voy a decir aquí que es menos 200, ¿ya? Yo empecé en ese punto, mi solución, la que a mí se me ocurrió es esa, no es necesariamente la que tiene que ser para todo, ¿ya? Yo ocurrí ahí. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es mi Y superior? Es decir, ¿cómo yo sé este punto de aquí? ¿Y por qué yo necesito saber ese punto de ahí? No solo lo puedo saber este de aquí o este de aquí. Yo lo que tengo que saber es mi Y. ¿Cuál es mi duda? Mi Y. Yo tengo que saber cuál es mi Y2. Yo tengo que saber cuál es mi Y2. ¿Por qué? Porque a partir de esa altura yo tengo hasta el 400 para hacer el cielo. Entonces yo necesito saber esa Y2. ¿Y cómo yo sé esa Y2? Pues yo digo, Y2 va a ser igual ¿a quién? A mi Y inicial, ¿ya? Más la altura. ¿Ya? Entonces, si yo empecé en menos 200, yo le sumo la altura. Si yo empecé en menos 150, yo lo voy a sumar la altura. No importa en la Y que yo comencé, yo le voy a sumar la altura. ¿Qué sucede? Que si yo digo que fijo, yo empiezo en menos 200, esto me quedaría, como yo diría, Y2 es igual a menos 200 más la altura. ¿Y qué yo tengo aquí? Esa Y2 va a ser igual a la Y1 del cielo, a la I1 del cielo. ¿Ya? Entonces, ese es como mi inicial del cielo. Entonces, ¿cómo yo sé la altura? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Fíjense cómo usamos matemáticas. Ahora yo tengo que buscar la altura del cielo. ¿Cómo yo calculo mi altura del cielo? Fíjense, estamos haciendo matemática de geometría. ¿Ya? Esta geometría inicial, por decirlo así. ¿Cómo yo sé entonces mi altura del cielo? Yo sé que mi altura es 400 o 500. Y yo puedo decir 400 menos esa Y1. Pero esa Y1 para mí, ¿quién es? Y1 dijimos que era menos 200 más la altura. ¿Ya? Y cuando ustedes calculen, les va a dar la altura que tienen aquí. Y esa es la altura que ustedes van a dibujar después del cielo. ¿Ya? Entonces, lo pueden hacer, pero no es que tengan que hacer todos estos cálculos, no necesariamente, pero para que tengan una idea. Por tanto, ¿y para qué yo necesito esto? Porque ahora yo voy a necesitar, ¿qué yo voy a necesitar?
yo voy a necesitar un random para dibujar, ya sea aquí adentro, o ya sea, vamos a poner otro cuadrado por acá. Nosotros vamos a tener aquí, lo voy a poner un poco más chico para que se vea la diferencia. Yo tengo aquí abajo, yo voy a tener que dibujar y voy a tener que dibujar aquí arriba. Entonces, en posiciones aleatorias. ¿Y cómo yo busco esas posiciones aleatorias? Con un random. Entonces, el random, ¿cómo me quedaría a mí el random del suelo? Para yo hacer un random, para buscar la posición I del suelo, disculpen, vamos a ver aquí, vamos a poner random del suelo, ¿ya? Un random, una posición, es decir, una I que me quede dentro de este cuadrado. ¿Cómo yo busco que una I me quede dentro de ese cuadrado? Las X las sabemos, es desde menos 200 hasta 200, por eso no me enfoco en la X. Ahora, en la I, ¿cómo yo busco que se encuentre un numerito, que me dé un numerito de I que se encuentra en este rango? Entonces, yo voy desde mi posición inicial. Si yo empecé en menos 200, yo digo desde menos 200, tú, ¿hasta quién? ¿Cómo me quedaría? En mi ejemplo, una suma que fuese menos 200 más la altura. ¿Ya? Ese es el random de mi suelo. ¿Y cómo sería el de mi cielo? Un random. ¿Cuál sería mi posición inicial? ¿Cuál sería mi posición inicial de esa I? De mi cielo, disculpe. Fíjense que la posición inicial de mi I del cielo, mírenla aquí, la I1 del cielo es igual a la I2 del suelo. Entonces yo puedo decir, ¿qué es lo que yo puedo decir? Tenemos menos 200 más la altura, 400, 200, que es el máximo que yo tengo arriba. Entonces, vamos a suponer que, vamos a calcular, vamos a suponer que la altura fue de 100, por tanto, aquí, si la altura es de 100, aquí me va a decir que va a ir desde el menos 100 hasta el 200. Y ahí me va a crear un random, ¿en qué valor? En el cielo me va a crear un rango entre el número, se va a encontrar entre menos 100 y el 200. Profe, ¿Sí? es que estoy un poco perdida porque yo las instrucciones de la tarea como que las interpreté distintas. O sea, Pero, creí que, ¿sí? o sea, tiene que ser así la tarea porque yo interpreté que tenía que partir de 0,0 para abajo y del 0,0 para arriba, pero yo puse que el niño, en este caso, pusiera una altura del cielo que él quisiera, pero que fuera mayor a 200. Lo A ver, encontraba así como absurdo, pero no entendía bien. Entonces, a ver, yo no me sé la tarea de memoria. Aquí tengo la tarea, se las comparto el tiro, tarea de Trinket, y vamos a ver qué nos están diciendo. Y básicamente nos dicen aquí, divide el lienzo en dos rectángulos de colores que representen el cielo y el pasto. Los rectángulos siempre serán de largo 400, es decir, mi ancho es de 400, para cubrir todo el ancho de pantalla, y el alto debe ser escogido por el usuario. Como referencia, suponga que las dimensiones son de 500. En este caso, asúmanlo como de 400, ¿ya? Y el ancho 400. Si se fijan, ¿qué sucede? Que es de 400, pero para arriba tenemos 200 y para abajo tenemos 200, ¿ya? Porque empieza el 00 ahí. Entonces, si yo tengo 400, yo voy a pedir, y ahora vamos a ver el enunciado del ejercicio, ¿cómo se llama? La corrida que hizo el profesor del ejercicio. Venimos acá y nos está pidiendo el alto del suelo, pero es un número que él le pide al usuario. Ustedes pueden asumir que el alto del suelo el usuario puede escribir 100,
o puede escribir 300, no necesariamente tiene que escribir 200. Eso es solo un ejemplo. Entonces, en el momento que ustedes le permitan al usuario escribir un número, no pueden asumir que siempre les va a escribir 200. Es que, profe, yo configuré el trinket para que el usuario me escribiera 200 o más. Entonces me iba a quedar en la mitad, solamente que se iba a salir del plano. Pero eso como que no me Ya, importaba porque igual estaba haciendo que el usuario ingresara un número. pero no te están poniendo la restricción de que ingrese siempre 200. Ahí lo estás Eh, restringiendo. Si tú lo haces sí, así, tienes que poner una nota y decir, yo lo hice así, y ver cómo te lo toman después en la... es que igual al ingresar un número 100, por ejemplo, abajo yo puse que saliera error, ingresar un número mayor que 200. Pero te entiendo, lo estás restringiendo a eso, pero es que el ejercicio no te lo está pidiendo. Es que yo lo tomé así como no... No sé, Si lo yo lo tomaste interpreté así, así. tienes que escribir una nota y decir cómo fue que lo interpretaste. Ok. ¿Ya? Eso es como cuando les dicen, escriban recuerden en el certamen que les decían, escriban sus supuestos. Esos son supuestos que ustedes asumieron, que lo están asumiendo fuera de lo que les dice el ejercicio. El ejercicio le están diciendo que no les están restringiendo, les están diciendo que el usuario debe agregar la altura. ¿Y por qué piden altura del suelo nada más? Porque si nosotros tenemos un límite, tenemos la altura del suelo y restamos y tenemos la altura del cielo. De la forma que lo estás haciendo, estás restringiendo a que sea siempre 200 y por tanto, digamos que va a ser fijo, 200 para abajo y 200 para arriba. ¿Qué pasa si te escriben 300? ¿El cielo va a ser de 100 nada más? ¿O asumes que sea 200 aunque se pase de los límites? Ah, no, no, es que, profe, yo lo hice de una manera distinta. Yo pido la altura del cielo y la altura del suelo. Pero no lo estás haciendo como te está diciendo el ejercicio. Es que yo lo interpreté solamente como que tenían que poner un número cualquiera, pero como yo interpreté que tenía que partir del 00, Pero, pensé, si me ponen 100 para arriba, me va a quedar un cielo muy pequeño. pero si te queda el cielo pequeño, igual el ejercicio no te está restringiendo a que el cielo sea pequeño. ¿Ya? El ejercicio nunca te dijo que el cielo fuese pequeño. No importa que no te lo está diciendo como parte del enunciado y tampoco te está diciendo que debes empezar desde el 00. Te están poniendo aquí cómo es que es la estructura del trinket. Esos supuestos que ustedes hagan no están mal, escríbanlo para que después cuando lo vaya a corregir el ayudante sepa qué fue lo que ustedes hicieron y por qué lo hicieron así. Pero me lo podrían tomar malo. Mira, la rúbrica no dice nada respecto a eso. Estuve leyéndola y no te dice respecto exactamente a eso. Pero si tú escribes y justificas que lo hiciste así, porque así fue como lo interpretaste, no se debe tomar mal. Pero es como que le pusiste más restricciones al ejercicio, ¿entiendes? Sí, es que no se me ocurrió otra manera de hacerlo, porque Porque más aquí encima no, como me dieron 500 de alto, yo dije, supongo que no les importa que salga del margen. ya ellos asumieron que el 500 era el máximo, ¿entiendes? Entonces, la idea era que fuera configurable esa como que dada una altura del cielo, ustedes del suelo, disculpen, pudieran entonces restar y obtener la otra altura para agregarle un poco de complejidad, porque si ambos son del mismo tamaño, es más fácil. ¿Ya? Es como que es más fijo si yo hago decir que siempre sea de 200 y siempre sea de 200 ambos, cielo y suelo sea de 200, tiende a ser un poco más fácil. O sea, sí, también igual puse que el usuario ingresara un alto, pero se iba a salir. Onda, si ponía 300, solamente se iba a demorar más en dar la vuelta, Ya, porque se pero iba a salir del rango. claro, en ese caso, porque no tiene para arriba, no tiene esos 300. Y la idea es que ocuparan el espacio que hay. Ok. ¿Entiendes? Que Ya, entre profe. alto sea 500. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, en ese caso, volvemos acá porque perdí lo que les había hecho de el alto y el ancho. Es importante nosotros tener en cuenta eso, para que cuando en el momento que nosotros dibujemos, si nos piden el alto, ya yo sé que
que el alto entonces del otro cuadrado, del otro rectángulo, del otro cuadrado, yo lo voy a calcular en función de eso, para que no se me salga a mí de los márgenes. Si hicieron algo, si lo interpretaron de otra forma, entonces agreguen una nota. Agreguen una nota en la tarea, suban otro documento o si el aula no les deja subir otro documento, lo que ustedes van a subir es un comprimido. Capaz que lo pongan el documento dentro de esa carpetica comprimida, compactada, lo pueden poner ahí dentro, un bloc de notas que especifique, o me dicen y me escriben al correo, profe, no pude agregarlo, pero estos son mis supuestos de la tarea. O lo otro es que si usan funciones o algo, aquí en las funciones ustedes también pueden escribir una descripción, ¿ya? Ustedes pueden aquí describir lo que tuvieron en cuenta para esa función. Ah, profe, ¿Sí? también tengo otra duda. ¿Es necesario ocupar esa función? O sea, de la morada. Porque yo partí esto como antes. Entonces no Eso sabía sí, que eso quería sí es ocupar una esa restricción. función. Esa sí es una restricción, Josefina, que les dicen, deben usar al menos 3 funciones. Esa sí es una restricción del ejercicio, que si no las usa, ahí sí pierdes puntos. Ya, ok. Lo otro puede que no, pero esa sí es una restricción que les dice en el ejercicio que deben usar al menos 3 funciones. Es que ocupé el if. Pero el if no es una función, Ah, ¿no? no. Ay, no, es que no me sé como de qué parte es qué. Eh, Pero una función es ya. esto, que tenemos Ok. acá en function, que tenemos 2 tipos de funciones, una que devuelve parámetros y otra que no devuelve parámetros. Aquí la que vamos a usar, como vamos a dibujar, vamos a usar las funciones que no devuelven parámetros. Y el if lo tenemos aquí en los lógicos, que son estructuras lógicas que vamos a utilizar condicionales. Disculpe, vamos a usar estructuras condicionales para tomar diferentes caminos en cuanto a decir si voy a crear esto, entonces paso esta función. Es básicamente lo más seguro que lo que tengas dentro del if sea una función, tengas que crearlo en una función. Sí, solo tengo que pasarlo. Ya, pero ahí Gracias, profe. esa sí no vale ni que pongas una nota diciendo que no hiciste la función ni nada. Ahí sí que no vale porque ahí sí tiene puntuación para cada función que use y son mínimo 3 funciones. Ya, pueden usar de más, pero mínimo 3 funciones. Entonces, muchachas, muchachos, en cuanto a la estructura, es muy importante la estructura de cómo yo moverme dentro de ese trinket. ¿Y qué es otro ejemplo? Si ustedes ven, entre todos los ejercicios que hemos hecho en clase, entre todos, les sale la tarea. ¿Ya? Entre todos los ejercicios hechos en clase, lo que no puedo hacerle un ejercicio completo porque si no les estoy haciendo la tarea. ¿Ya? Entre todos los ejercicios y con alguna que otra modificación extra, se puede hacer la tarea. Entre todos los que vimos, los que yo les dejé en PowerPoint, que les dejé los links, lo que vimos en clase, ¿ya? Entonces yo les voy a remitir a este ejercicio que hicimos en clase, donde teníamos, esto fue un ejemplo que estaba explicando, lo borramos por acá, y borramos, ya borramos. Entonces, antes que nada, porque este ejercicio se los expliqué en la clase y después se los dejé, pero no me dio tiempo correrlo en la clase. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Y qué pasa? Que este es configurable completo. Es decir, yo voy a hacer un único rectángulo, y voy a configurar desde la posición X, la posición y el largo y el ancho. En su tarea, ustedes no tienen que configurar el ancho porque ya se los da, ¿ya? Pero en para no hacerlo tan igual, entonces yo digo que voy a empezar, miren, en el menos 200, como si yo empezara desde abajo. Yo voy a empezar en el menos 200, voy a darle de largo, de ancho 400 y voy a darle de largo, de alto, voy a darle 300. ¿Ya? ¿Qué es lo que faltaría aquí para que sea igual que la tarea? Faltaría pintar el cielo. ¿Dónde faltaría el cielo? Aquí arriba. Entonces, ¿a partir de qué? De esta posición que yo tengo aquí. Esa posición, a pesar de que es el alto 300, no significa que esté en la I 300. ¿Por qué? Porque yo empecé en menos 200. Por tanto, esta I de aquí es el 100. Porque yo dije menos 200 más 300 me da 100. Entonces, ¿hasta dónde yo tengo que llegar? Hasta 200, porque sabemos que para arriba es 200, para abajo es 200 y la altura completa es 400. Por tanto,
Si yo quisiera pintar otro cuadrado aquí arriba, yo empezaría desde la posición menos 200 en la X, coma, por ejemplo, 100, que es la Y. Y ahí yo puedo pintar de arriba. Ahora que me está pidiendo este ejercicio, me está pidiendo cuántas estrellas. Ahora yo voy a pintar estrellas aquí dentro. Yo voy a decirle 5 estrellas. Y me tienen que caer justo dentro de mi espacio. Esto que está aquí abajo, esto que se salió, no importa, porque ustedes arriba van a tener el cielo y se va a ver que en los dibujos también algunos se fueron de sus espacios. Si quieren que no se vaya, ahí también lo pueden hacer, pero por eso no pierden punto. Entonces, fíjense cómo yo hice todas mis estrellas aquí dentro. Vamos a hacer un cuadrado más chico, porque ahí lo hice casi en toda la dimensión. Si yo pongo menos 200, vamos a, sí, menos 200, vamos a ponerle menos 100, vamos a darle 200 nada más y vamos a darle 100. ¿Ya? Me va a quedar un cuadrado, un rectángulo más chico y ahí mismo se me tienen que dibujar todas mis estrellas justo en ese cuadrado. Porque yo estoy restringiendo a que mis estrellas se creen dentro de ese rango y no dentro de otro. ¿Y cómo yo hago eso? Fíjense aquí, se fue ¿por qué se fue y por qué casi está fuera? Pero empezó dentro. Ahí lo que pueden es restar si quieren y hacerlo más bonito, pero él empezó dentro. Si ese es el límite de mi trinket, se va a ver una estrella o un pedazo de estrella que también estaría bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo logro, cómo yo restringo a que me caigan dentro de ese rectángulo? Mírenlo acá. Yo voy a crear la X de mi estrella. ¿Cómo yo la voy a crear? Yo voy a crear esa X desde el punto inicial que yo di hasta el punto final que yo di. ¿Y cómo yo sé mi punto inicial? Pues digo X más el largo. ¿Ya? Entonces, mi X inicial, vamos a ver si puedo escribir por acá. Mi X inicial va a ser igual el valor que le pase el usuario. Este es lo que pasa el usuario. ¿Ya? Y mi X final va a ser la X del usuario más el largo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo empiezo mi X, el usuario dijo la X en 0 y el largo es 100, ¿cómo me quedaría? Mi X inicial estaría en 100. Yo digo mi X inicial, yo mi random, voy a crearlo entonces desde 0 a 100. Es básicamente lo después lo que va a estar leyendo el software es lo que va a estar leyendo, ¿ya? Mi programa va a estar, es como si yo estuviera leyendo eso. Y lo mismo ocurre para la I. Como yo obtengo esta I de aquí, sumándole a esta I inicial, sumándole ese lado. Entonces, si yo quiero hacer un rectángulo para arriba, tengo que tener en cuenta esta I de aquí, cómo fue que yo lo obtuve, y restarse los valores de arriba. Es como que a la inversa. Aquí sumo el alto, y cuando voy para el rectángulo de arriba, lo que voy a estar es al alto, restándole esa I inicial. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachas, muchachos? ¿Van entendiendo? Yo sí, profe, pero tengo una pregunta. ¿Sí? Es que respecto, no sé si lo dijo o lo corrigió, no sé. Que en la tarea sale que como que no sé, por el punto más a la izquierda abajo, es como el X es como menos 250. Claro. Pero en el mío es menos 200. Claro. Es que en la tarea dice menos 250. Pero después parece un alumno hizo alguna pregunta vía Piazza y la profesora le responde que la altura de la X es 400. Entonces, disculpen, de la Y. La altura es 400, entonces por tanto tenemos menos 200 y menos 200 arriba. Ah, ya, perfecto. Pero si ustedes hacen su programa en función de menos 250 y 250, también va a estar bien, porque así es como lo dice el ejercicio, ¿entienden? Ah, ya, ok. Ahí lo que va a Ya. pasar es que si alguna figura cae dentro de esos 50, no se va a ver, pero más allá no va a pasar nada más, ¿entiendes?
Sí, Es sí, lo que, sí, perfecto. pero lo importante es que hayan entendido y sumen y resten y lo que tengan, la forma que tienen que hacer. Entonces, en este ejercicio que yo les estoy presentando, digamos que está un poco más complejo que el de la tarea porque yo manipulo tanto la X como la Y. Entonces yo tengo que buscar tanto esos valores. ¿Cuál es la diferencia de ustedes? Vuelvo y repito, que en la Y vamos a suponer que esta es la Y de rectángulo de arriba, yo tendría entonces que mi Y inicial es como si fuese esto que tenemos aquí. ¿Ya? Y la final, y entonces aquí, mi final, ¿cuál vendría siendo? Porque esto aquí es como me va a dar o negativo o positivo si yo hago el cielo, si yo hago el suelo de 100, aquí esto me va a dar menos 100, ¿ya? Y voy a ir desde menos 100 hasta el 200. Entonces, y es como si yo aquí dijera, ¿cuál es mi máximo arriba? 200. ¿Ya? Entonces, mi inicial, como yo sé que es 200, fíjense que es como si yo lo configurara para ustedes, como yo sé que mi I de abajo, la más chica, es menos 200, desde menos 200 más el alto, y esto que yo tengo aquí es como si yo estuviera pintando, entonces yo estoy buscando una I en el rectángulo de arriba. ¿Están entendiendo cómo sucede? ¿Qué es lo que haríamos? Entonces, vamos a ir acá para que esto no se desarme. Entonces, si se fijan, aquí hay otro tema con el uso de las funciones, que he visto varios errores en el tema del uso de función. Miren, muchachos y muchachas, cuando nosotros usamos una función, esta función nosotros la podemos poner en cualquier lugar, arriba, abajo, donde ustedes quieran en su programa. El programa va a comenzar a trabajar por aquí. Su programa va a venir, déjame anotar, su programa comienza a ejecutarse por aquí. Él viene, pide todos estos valores y cuando llega al área de dibujo, viene para acá. ¿Ya? Y llama a esa función. Pero cuando llama a esa función, le está pasando este valor, no la variable. Le está pasando el valor de esta X, se lo está pasando a esta X dibujo. El valor de esta Y se lo está pasando a esta Y de dibujo. El alto se lo está pasando a este alto de dibujo. Y el largo se lo está pasando a este largo de dibujo. Fíjense que los nombres no son iguales, pero lo que yo estoy pasando es el valor. ¿Y qué es lo otro que tienen que ver aquí y notar aquí? Que aquí dentro de esta función que tenemos acá, ya estamos ahora en esta función, los valores que yo uso, más allá que yo tengo que necesitar el X, el Y, el alto y el largo, los valores que yo uso aquí dentro son los nombres que yo tengo acá, no el nombre que yo tengo acá. Conceptualmente, estaría incorrecto, más allá de que el Trinket no les arroje errores, porque me di cuenta ahora que estábamos Kevin y yo debatiendo en la consulta, me di cuenta que el Trinket no le va a arrojar errores, pero conceptualmente está incorrecto que yo aquí dentro use estos nombres. ¿Ya? Estos nombres que yo tengo aquí no los puedo usar aquí adentro. Fíjense que no los estoy usando, que yo estoy usando otros nombres. ¿Qué sucede? Que yo puedo hacer la función así y pasarle los parámetros de entrada y entonces, ¿qué ventaja me da eso? Que cuando yo llame a la función, fíjense que vamos a achicar por acá, bueno, se me desfasan ya vamos a borrar. Fíjense que cuando yo llamo a la función por acá abajo, miren, aquí, vamos a agrandarlo para que lo vean mejor. Esto es importante entenderlo, más allá que no lo usen de esta forma y pueden usarlo de esta forma en la tarea, pero recuerden que Trinket no termina con la tarea, ¿ya? Y entonces, después tenemos un ruteo en el certamen que si no entienden correctamente este tema, les va a salir, es más difícil después para entender, ¿ya? Entonces, si yo tengo, miren aquí ahora en el momento que yo llamo a la función, porque cuando quiero buscar algo para seleccionar, cuando yo llamo a la función, o cuando yo llamo aquí a la función, ¿ya? Entonces es que yo le paso esos valores. Y al pasarle esos valores, ya yo cuando me voy para mi función, ya tiene esos valores y ahí digamos que yo voy hasta donde quiero empezar, le doy el largo que yo quiera, ya.
yo puedo hacerlo así. O puedo, muchachas y muchachos, haber usado una función, vamos a ver, déjame ver si la hago rapidito por acá. Vamos a duplicar, vamos a usar todo este bloque. Vamos a estrella 2, vamos a usarla por acá. Vamos a bajarla para que no nos coincida con nada por aquí arriba. Vamos a bajarla, vamos a esta estrella, yo le voy a quitar mis parámetros de entrada porque no los necesito. ¿Ya? Por tanto, si yo no tengo parámetros de entrada, ¿qué yo tengo que hacer aquí? Mire, yo tengo que quitar esto. Esto lo tengo que quitar. Porque si estos nombres ya yo no los tengo en mi función, yo lo tengo que quitar. Lo quité, ¿ya? Este largo tampoco yo lo tengo en mi función. Entonces, yo lo quito. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Darle un número específico o, bueno, vamos a crear igual un número aleatorio. Random, creamos un número aleatorio, numeritos, ponemos números y yo quiero que sea entre 10 y 50. ¿Ya? Yo quiero que me cree las estrellas en ese tamaño. ¿Ya? Entonces, fíjense que yo aquí no usé parámetros de entrada. Tuve que quitar lo que decía porque ya yo no lo tengo esos nombres ahí. Ahora, cuando yo llame a la función, vamos a deshabilitar esta aquí. Ahora yo quiero llamar a esta función de estrella. Venimos aquí, function, miren, estrella 2. Ahora, si yo lo ejecuto así como está, miren mi ejercicio, miren lo que sucede. Vamos a ejecutar, vamos a decirle menos 100, vamos a darle 200 y vamos a darle 100. Vamos a dibujar nuestro área y vamos a cantidad de estrellas, vamos a dibujar 3. Vamos a ver qué pasa. Está pintando, claro, ya ahora yo sé por qué me está pintando, pero me lo quedaron figuritas bastante interesantes, parecen pajaritos. Mira, hemos creado un pajarito. Entonces, bueno, no sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Fíjense, más allá de la figura que me dibujó, ya yo sé por qué, porque aquí, claro, no podemos poner un número aleatorio. Vamos a poner un 50, un 10 y ya. En este caso, porque si no en cada iteración del ciclo nos va a cambiar el número y por eso nos quedó eso. Pero más allá de eso, fíjense cómo me los dibujó todo afuera. ¿Por qué? Porque ahora yo no les di el rango donde yo quiero que se me dibuje. ¿Qué yo puedo hacer? En ese caso, si mi función no usa parámetros de entrada, pero yo tengo que darle ese rango, yo tengo que dárselo sí o sí. ¿Qué es lo que yo hago? Mi función no pasa nada, yo no le hago más ningún cambio a mi función y ahora vengo aquí a la ejecución. ¿Y qué es lo que hago? Miren, aquí ya yo igual genero mi X y mi Y, entonces yo vengo acá, tortuga, voy a un GoTo, ¿ya? Pongo el GoTo y pongo el GoTo y mi GoTo lo voy a poner de esta X, estas variables que yo tengo aquí que dice X de estrella del dibujo y Y de estrella del dibujo. ¿Ya? Y entonces ahora en principio me los debe dibujar en ese rango. Vamos a probar menos 100, menos 100, 200, 100. Vamos a ejecutarlo y vamos a dibujar las estrellas. Vamos a poner 3 estrellas. ¿Ya? Ahí por supuesto me está dibujando la línea porque no levanté el lápiz, pero ven, me dibujó mis 3 estrellas en el rango que yo necesitaba, ¿sí? En el rango que yo necesitaba, ella me dibujó las 3 estrellas. Pero fíjense, Profe, ¿sí? no importa si la estrella queda una encima de otra. No importa. Y de hecho las figuras, como nosotros estamos utilizando un valor aleatorio, las figuras nos van a quedar unas arriba de otras en algunos casos. ¿Ya? Y entre más figuras ponga el usuario, más figuras te van a quedar amontonadas, ¿sí? Ahí ustedes si quieren pueden poner una restricción que no agregue más de 10 figuras. Ya esos son agregados que ustedes les hacen a su ejercicio cuando lo terminen. Por ejemplo, cuando ustedes logren que su tarea cumpla con todas las condiciones que le dice el enunciado, ustedes pueden agregarle esas cosas como no agreguen más de 10 figuras o cosas así. ¿Entiendes? Entonces,
Fíjense la diferencia. Cuando yo uso esta función que no tiene parámetros de entrada, el largo de mi figura va a ser siempre el mismo, le había puesto 10, no 50. El largo de mi figura va a ser la misma. En este caso, yo le estaba poniendo un largo aleatorio, que lo puedo hacer igual. El largo aleatorio porque yo, por ejemplo, creo aquí una variable, utilizo la variable set largo, por ejemplo, y aquí creo este random, donde lo teníamos por acá, duplicar. Esto lo creo acá, lo que pasa es que no lo puedo crear dentro del ciclo, y aquí lo que voy a usar es, vamos a borrar esto para acá, no lo necesitamos, entonces, ¿qué es lo que yo voy a usar en este forward? La variable largo, largo. ¿Ya? La pongo acá y entonces ahora sí me va a crear figuras de largo aleatorio, pero no como lo primero que me quedaba cada línea de un largo, ¿entienden? Entonces, vemos aquí, miren, esta variable que yo acabo de utilizar aquí, ay, es alto, disculpe. Esta variable que yo acabo de utilizar aquí, yo la definí aquí dentro. No importa que tenga el mismo nombre de arriba, yo la definí aquí adentro, le di un valor aquí adentro y la estoy usando. Yo no estoy usando una variable que venga desde afuera, sino una que yo creé. No necesariamente la pasé como parámetro, sino que la creé aquí adentro. Y cuando voy a usar aquí estrella, miren, no le paso ningún parámetro. ¿Y qué es lo que hago? Dentro del ciclo donde yo pido mis estrellas, pues entonces yo igual tengo que definir el goTo. Si yo uso esta función que tenemos acá, si yo utilizo esta función que tenemos acá, entonces yo necesito, miren, pasarle, yo tendría que quitar este goTo, y ponerlo así, y entonces pasarle los parámetros a la función. ¿Vieron las dos diferencias? ¿Vieron las diferencias entre las dos funciones, entre los dos usos, muchachas, muchachos? Kevin, ¿ahí entendiste mejor esta parte? Sí, profe. El resto, muchachos, muchachas. Entonces, esas son ahora veo bien tu pregunta, Ignacia, porque está ya más compleja, ¿sí? Ya requiere un poquitico, igual si no la vemos en la clase, igual yo te respondo, ¿sí? Porque eso es un detallito más específico. Entonces, eso es en cuanto a eso. Fíjense que muchachos, yo aquí utilicé una única figura y pregunto la cantidad de figuras. ¿Qué pasa? Y miren acá otro ejercicio. ¿Qué pasa? Por eso les digo, todo lo que hicimos en clase nos es útil para resolver nuestra tarea. ¿Se recuerdan este ejercicio que hicimos en clase? Ya, un ejercicio en que lo que íbamos a pintar era un cuadrado o un triángulo, ¿ya? Tiene unas cuantas modificaciones porque he ido explicando en base a esto y me va quedando siempre la última versión, ¿ya? Aquí, diferente a lo que vimos en clase, voy a ponerlo para acá, diferente a lo que vimos en clase es, por ejemplo, que ahora el cuadrado lo usé como una función, ¿ya? Esta figura me va a pintar las figuras una arriba de la otra, pero eso ahora no me interesa, ¿sí? Si yo quiero 5 cuadrados, me los va a pintar arriba, pero esto, digamos, que voy a ponerlo en su estado original, como fue que lo vimos en clase, y para que vean cómo nosotros vamos a ir agregando las cosas, ¿ya? Esto es lo que vimos, y este es el círculo, ya. ¿Y qué es lo que vimos aquí? Que nosotros dibujamos una figura según lo que nos decía el usuario. Muchachas, muchachos, aquí yo agrego una palabra, ustedes tienen que agregar un número, pero es lo mismo, ¿ya? Yo quiero aquí un cuadrado. ¿Ven? Si yo digo el cuadrado, ahora pido la cantidad, ahora todavía no va a funcionar eso, pero yo voy a pintar un cuadrado que se me pintó por acá abajo. ¿Ven? Yo estoy pintando un único cuadrado. Yo pedí un cuadrado y me pintó un cuadrado, no me pintó otra figura. Entonces, como nosotros vamos a hacer eso, pues aquí pedimos esa palabra y luego con un if, bueno, si es esto, pintamos esto, si es esto, pintamos eso. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa si ahora yo quiero dibujar varias figuras? Miren,
aquí ya yo tenía la variable que pido la cantidad de figuras y qué es lo que tengo que hacer. Ahora, cada cosa que está dentro del if se tiene que repetir y se tiene que repetir esta cantidad de figuras. Hay varias formas de hacerlo. En este caso, en esta solución que yo escogí, yo uso una única variable para obtener la cantidad de figuras. No me interesa qué figura es. ¿Por qué? Porque en cada ejecución de mi algoritmo voy a dibujar una única figura. Entonces, ahora yo tengo un ciclo para repetir esa cantidad de figuras. Miren, venimos a un ciclo, lo ponemos por acá, ponemos el cuadrado aquí dentro, ponemos otro ciclo, lo ponemos por acá, ponemos todo esto aquí dentro, entonces se me va a repetir qué cantidad de veces, la cantidad esa de cantidad de figuras. ¿Ya? Duplicamos y se me va a repetir que la cantidad de figuras, entonces ahora nosotros decir que en cada ejecución me va a dibujar una única figura, pero varias de esas figuras. Si yo pongo cuadrado, uy, no escribí cuadrado nunca en mi vida, cuadrado, cantidad, me va a dibujar 2 cuadrados, uno arriba del otro, ¿ya? Porque así como está ahora para no complicar, pero nos dibujó los 2 cuadrados. ¿Qué pasa ahora si yo quiero dibujar en la misma ejecución cuadrados y triángulos? Pues entonces yo tengo que repetir. ¿Qué tengo que repetir? Fíjense cómo a veces vamos haciendo de atrás para adelante, nos permite el trinket. ¿Qué yo tengo que repetir? Tengo que repetir todo esto porque tengo que volver a pedir la figura, tengo que volver a pedir la cantidad. Por tanto, un loop, yo puedo usar este de aquí. ¿Y qué yo puedo hacer? Yo, como tengo 3 figuras de momento, yo puedo decir que me lo repita 3 veces. Ejecuto, yo digo cuadrado, 2, me va a dibujar 2 cuadrados, uno arriba del otro, recuerden que me los va a dibujar uno arriba del otro. Ahora yo digo triángulo, recuerden que tengo un círculo también, triángulo, voy a dibujar 2 triángulos, y ahí sí se movió porque yo tengo un go to al inicio, pero los 2 triángulos arriba. ¿Y ahora qué pasa? Si yo escribo algo mal, no me lo va a dibujar, la figura está equivocada, no me lo dibujó, pero perdí una oportunidad. ¿Ya? Es decir, que si yo quería dibujar mis 3 figuras, perdí una oportunidad de hacer una figura. Ahí existen también varias formas, pero digamos que esto ya es una exquisitez del ejercicio. Si ustedes quieren, pongan que se repita 3 veces y ya está bien. Si les da tiempo, lo mejoran, ¿ya? Pero el ejercicio les pide 3 figuras diferentes, pero para que vean cómo nosotros, cosas que ya teníamos hechas, entonces nos van sirviendo para ir armando nuestro muñeco. En el ejercicio anterior teníamos para saber la cantidad de figuras que se repetía. Ahora lo que básicamente hacemos es preguntar esa figura. ¿Ya? Aquí también pueden usar un while. ¿Ya? Aquí ustedes pueden usar un loop, un while. ¿Ya? Y el while, por ejemplo, yo voy a decir tipos de figura, una variable, yo le voy a crear una variable, tipo figura, y cuando yo dibuje todas las figuras que yo tengo, yo doy a aceptar, yo digo, inicialmente, siempre tienen que, como vimos en el ciclo, número, hay que inicializarle en 0, después lo utilizamos en el ciclo, después lo vamos a utilizar en el ciclo, y que vamos a decir que mientras que, por ejemplo, variable, tipo de figura, mientras que el tipo de figura sea, puedo decir, menor que 3, porque tengo 3 tipos de figura. Por ejemplo, tengo acá 3 tipos de figura. ¿Ya? Mientras que sea menor de 3 se me va ejecutando. Pero este tipo de figura tiene que estar aumentando. ¿Y cuándo lo voy a aumentar? Cuando me dibujo una figura. Entonces nosotros venimos y decimos variable, donde yo tengo si ella entró aquí, si ella entró en este if, es porque escribí correctamente la figura, entonces número. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Vamos a duplicar por acá y decimos cantidad de figuras. Lo que estoy es aumentándole, no, disculpen, no es cantidad de figuras, sino es tipo de figura y tipo de figura. Lo que estoy es aumentándole 1, es decir, cuando entre a dibujarme a ese if el cuadrado, me lo está tomando como una figura válida. Entonces, número 1,
y esto lo duplicamos. Y esto siempre va a sumar cada vez que entre en un if. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa, y aquí, ¿ya? Me lo va a sumar. Entonces vamos a ejecutar, fíjense, vamos a ejecutar. Tipo de figura no está definida, vamos a ver tipo de figuras, más 1, pero, claro, aquí es tipo de figura. Tipo de figura y tipo de figura. Ejecutamos, escribe la figura, cuadrado, vamos a dibujar uno para que sea rápido. Me va a preguntar triángulo. 1 va a dibujarme el triángulo. Voy a escribir una incorrecta. ¿Ya? No la dibujó, pero miren, me volvió a pedir una figura. Ahora vamos a escribir un círculo. ¿Ya? Cantidad 1 y ahí me va a dibujar el círculo. Y ya no debe pedirme más valores. No me va a permitir agregar más figuras. No le agregué el que se apurara. ¿Ya? Pero me dibujó mis 3 figuras que yo quería. ¿Vieron? Ya no me pidió más ninguna figura. ¿Vieron la diferencia en cuanto a poner un número fijo o poner un número, un while condicionado a algo? Entonces, vimos varias soluciones que entre todos pueden hacer la tarea. ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Entonces, voy a detener esta grabación para que tengan separada. Vamos a ver muy poco hoy en la clase, pero este tema igual lo vamos a seguir viendo, ¿sí?